Muy bien, ya terminaste este módulo 1 llamado calentamiento neuronal. Pero antes de que sigas al módulo 2, quiero que recuerdes lo que aprendiste hasta acá, las lecciones neuronales que has aprendido hasta este momento. Recuerda, lo primero que aprendiste es que en tu cerebro hay neuroasociaciones y que tú puedes eliminar, disminuir el poder de las neuroasociaciones limitantes y crear nuevas neuroasociaciones que te potencialicen y que te ayuden a ti a lograr ese propósito. Lo segundo que viste es que aprendiste a hablarle a tu cerebro de una manera muy clara. Aprendiste la importancia del lenguaje que tienes para ti mismo. Y también creaste tu propósito por medio de tu para qué, por medio de tus valores y que lo visualizas. Lo tercero que aprendiste y que resolviste, que ya tienes una respuesta a esa pregunta, que es, ¿será que con la gente que me rodeo permanentemente, frecuentemente, influenciará? Y la respuesta es que sí, ¿te acuerdas? Así que ahora eres consciente de que las personas con las que vas a frecuentar tienes que mirar si te aportan, cómo te aportan o si te están limitando. El otro ejercicio que vimos de hipnoterapia es que ahora cuentas con un ejercicio de hipnoterapia que puedes hacer todas las noches para mejorar la seguridad, mejorar la confianza, mejorar el valor propio, para aumentar las probabilidades de conseguir mejores resultados. ¿Por medio de qué? De tu confianza, de tu seguridad, como ya te dije. Y lo último es que ya me entiendes cuando yo te decía al comienzo, vas a crear tu realidad. En este momento ya me entiendes a lo que me refería con esa frase. Y dispones de dos herramientas fundamentales, sencillas, prácticas, pero muy poderosas que puedes aplicar en tu vida diariamente, continuamente, lo cual te va a ayudar a ti a crear una realidad que tú quieres, una realidad en la que te vas a sentir bien y que vas a obtener mejores resultados. Así que no siendo más, esto es todo por el módulo número 1. Y antes de seguir el módulo número 2, quiero que veas todo lo que has aprendido, mira todas las herramientas, todos los poderes, le digo yo, con los que cuentas actualmente. Y cuando ya dispongas de esta conciencia que ahora eres una persona más competente sobre tu desarrollo humano, sigas con el módulo número 2. ¿Estás listo para seguir con tu progreso personal?